La semana pasada, en la fiesta de ascenso de mi hijo Mauricio, él hizo algo que me rompió el corazón de una manera que jamás imaginé posible. Frente a 150 invitados, me presentó como la madre sin estudios y sin futuro que vive a sus costillas. Pero lo que él no sabía es que yo guardaba un secreto desde hacía 40 años. Antes de continuar, díganme en los comentarios desde qué país me están viendo ahora. Me encanta saber quién está ahí del otro lado. Mi nombre es Rosalba, tengo 67 años, y pasé la mayor parte de mi vida siendo invisible. No de esa forma dramática que se ve en las películas, sino de esa manera sutil y dolorosa que te va consumiendo poco a poco, como una vela que se derrite despacio. En la fiesta de ascenso de Mauricio, cuando él subió a aquel escenario del salón de fiestas del Club Campestre, yo estaba sentada allá al fondo, cerca de la cocina, en una mesa con gente que apenas conocía. No era la mesa de la familia, ni de lejos. El salón estaba precioso, lleno de gente importante, ejecutivos de traje, mujeres elegantes, meseros sirviendo champaña francesa. Mauricio acababa de ser ascendido a director regional de la empresa donde trabajaba. 38 años, exitoso, casado con Lorena, una abogada guapa y ambiciosa. Lo tenían todo, o al menos eso era lo que yo pensaba. Cuando llegó mi turno de ser presentada, sentí que el corazón se me aceleraba. Tal vez, solo tal vez, después de tantos años, mi hijo finalmente me vería. Finalmente reconocería todo lo que yo había hecho. Pero cuando abrió la boca, lo que salió fue como un golpe seco en el estómago. «Y esta de aquí es mi madre, Rosalba», dijo con esa sonrisa que yo conocía tan bien. Sin estudios, sin futuro, una ama de casa que nunca hizo nada con su vida y que vive a mis costillas desde hace años. 150 personas se rieron, algunas con vergüenza ajena, otras con burla. Lorena, su esposa, estaba a su lado en el escenario, sonriendo. No hizo nada para detenerlo, solo se quedó ahí, con esa sonrisa de plástico. Yo no lloré, no me moví, solo respiré hondo y seguí sentada, con las manos en el regazo, mientras mi hijo continuaba su discurso como si no acabara de humillarme públicamente. Pero por dentro algo se rompió, y al mismo tiempo algo despertó. Porque lo que Mauricio no sabía, lo que nadie en esa sala sabía, era que yo no era quien él pensaba que era. Nunca lo fui. Déjenme volver en el tiempo para que entiendan cómo llegué hasta aquí. Nací en 1957, en una familia humilde de la Ciudad de México. Mi papá era obrero, mi mamá costurera. Éramos 6 hermanos, todos apretados en una casa de 3 cuartos en la colonia Guerrero. No teníamos lujos, pero teníamos dignidad. Y teníamos amor. Desde chiquita siempre fui buena con los números. Mientras mis hermanas jugaban a las muñecas, yo me quedaba ayudando a mi papá a hacer las cuentas de la casa, calculando cuánto sobraba a fin de mes. A los 12 años ya ayudaba a los vecinos a llenar sus formularios de impuestos. Era un don natural. Pero en aquella época, para una niña pobre, tener don no significaba tener oportunidades. Cuando terminé la preparatoria, en 1975, mi papá dejó claro, no había dinero para la universidad. Tendría que trabajar para ayudar en la casa, y fue lo que hice. Conseguí un empleo como auxiliar administrativa en un pequeño despacho contable. El sueldo era el mínimo, pero aprendí todo lo que pude. Me quedaba hasta tarde leyendo los libros de contabilidad que el dueño dejaba sobre el escritorio. Tomaba cursos nocturnos gratuitos. Aprendí sola cosas que la mayoría de la gente solo aprende en la facultad. Fue en esa empresa donde conocí a Rogelio, mi futuro marido. Él era vendedor, guapo, encantador, lleno de promesas sobre el futuro que tendríamos juntos. Nos casamos en 1978. Yo tenía 21 años y creía que finalmente tendría una familia mía, un hogar donde sería valorada. ¡Qué ilusión tan tonta! Luego de los primeros años de matrimonio, me di cuenta de que Rogelio no era el hombre que fingía ser. Bebía, gastaba dinero que no teníamos, desaparecía por días. Cuando Mauricio nació, en 1986,
Pensé que las cosas cambiarían. Pensé que tener un hijo lo haría madurar, pero no cambió nada. Rogelio siguió siendo el mismo. Y cuando Mauricio tenía apenas 3 años, simplemente se fue. Dejó una carta diciendo que no aguantaba la presión de ser padre y esposo. Nunca más volvió. Nunca más mandó dinero. Nunca más quiso saber de su propio hijo. Me quedé sola. Una mujer de 32 años, con un hijo pequeño, sin título universitario, sin marido, sin apoyo. Mis padres ya habían fallecido. Mis hermanos estaban ocupados con sus propias vidas. Estaba completamente sola. Fue ahí que tomé la decisión que cambiaría todo. No podía volver a trabajar como auxiliar administrativa porque necesitaba cuidar a Mauricio. No podía dejarlo en una guardería porque no tenía dinero para pagarla. Pero tenía una habilidad. Era buena con los números. Muy buena. Empecé a llevar contabilidad desde casa. Al principio, eran solo algunos conocidos que me pedían ayuda para declarar sus impuestos ante el SAT. Cobraba barato, casi nada, pero hacía un trabajo impecable. Pronto, la noticia corrió. La gente empezó a buscarme. Pequeños comerciantes, trabajadores independientes, dueños de tienditas de abarrotes. Trabajaba de madrugada, después de que Mauricio se dormía. A veces me quedaba hasta las 4 de la mañana calculando impuestos, organizando facturas, llenando declaraciones. Durante el día cuidaba a mi hijo. Lo llevaba a la escuela, hacía la comida, le ayudaba con la tarea. En la noche, cuando él dormía, yo volvía a la chamba. Nunca me quejé, nunca reclamé. Mauricio era mi prioridad. Quería que él tuviera todo lo que yo no tuve. Educación, oportunidades, futuro. Y para eso, yo necesitaba ser invisible. Necesitaba sacrificar mis sueños por los suyos. Durante años, seguí esa rutina. Mauricio creció creyendo que yo era solo una ama de casa. Él veía que yo estaba en casa, que lo cuidaba, que siempre estaba disponible. Lo que no veía eran las madrugadas que yo pasaba despierta, trabajando para pagar el colegio privado donde él estudiaba, las clases de inglés, la ropa de marca que él tanto quería. Mantuve todo en secreto. ¿Por qué? Porque no quería que Mauricio se sintiera culpable. No quería que cargara con el peso de saber que su madre se mataba trabajando para mantenerlo. Quería que tuviera una infancia normal, sin preocupaciones. Pero al hacer eso, al ser invisible, terminé convirtiéndome exactamente en aquello que Mauricio describiría años después. Una madre sin formación, sin futuro, que no hacía nada de su vida. Cuando Mauricio tenía 15 años, mi pequeño negocio de contabilidad ya había crecido considerablemente. Tenía más de 50 clientes fijos. Pequeños empresarios, locatarios, profesionistas. Todos me buscaban porque yo era discreta, eficiente y honesta. Y principalmente porque cobraba mucho menos que los grandes despachos contables. Pero yo no podía formalizar mi trabajo. No tenía el título de contador público. Todo lo que sabía lo había aprendido por mi cuenta. Así que trabajaba de manera informal, recibiendo en efectivo, sin emitir facturas, sin registro. Era arriesgado, lo sabía, pero era la única forma de sobrevivir. El dinero que yo ganaba iba todo para Mauricio. Pagué la mejor preparatoria privada de la zona. Pagué cursos de computación, clases de regularización. Cuando quiso prepararse para el examen de admisión, pagué el curso más caro de la ciudad. Cuando entró a la carrera de administración en una universidad privada, pagué todos los semestres, todos los libros, todos los gastos. Mauricio nunca preguntó de dónde venía el dinero. Él simplemente asumía que de alguna forma yo lo conseguía. Tal vez pensaba que recibía pensión de su papá. Tal vez pensaba que mis hermanos me ayudaban. No lo sé. Él nunca preguntó y yo nunca conté. Durante la universidad, Mauricio empezó a cambiar. Hizo amigos de familias ricas, gente de lana. Empezó a tener vergüenza de la casa sencilla donde vivíamos, del coche viejo que yo tenía, de la ropa que yo usaba. Empezó a inventar excusas para no llevarme a las fiestas de la facultad. Decía que yo me sentiría fuera de lugar, que no encajaría con el ambiente. Yo me tragaba el dolor y fingía que no me importaba. Al final, lo importante era que él estuviera feliz, que estuviera construyendo su futuro. Pero por dentro,
Cada rechazo era como una pequeña muerte. Cuando Mauricio se graduó, consiguió un empleo en una gran empresa transnacional. Me sentí tan orgullosa. Mi hijo, el primero de la familia en tener título universitario, trabajando en una empresa importante. Todo lo que yo había soñado para él se estaba haciendo realidad. Se mudó a un departamento solo. Dijo que necesitaba independencia, que necesitaba crecer. Lo entendí, o al menos traté de entenderlo. Pero la verdad es que dolió. Dolió ver a mi hijo alejándose, construyendo una vida de la cual yo no formaba parte. Las visitas se fueron volviendo cada vez más raras. Al principio venía cada fin de semana, después pasó a ser cada 15 días, después cada mes, después solo en fechas especiales. Y aún en esas ocasiones quedaba claro que él estaba ahí por obligación, no por ganas. Fue en esa época que Mauricio conoció a Lorena. Ella venía de una familia acomodada, quizá de Las Lomas o Polanco. Su papá era médico, su mamá catedrática, tenían casa grande, camioneta del año, viajaban al extranjero cada año. Lorena me miraba con esa mezcla de lástima y desprecio que yo ya conocía bien. La boda fue en una iglesia grande y elegante. Yo fui, claro, pero no fui invitada a sentarme en la primera fila, con la familia del novio. Me quedé unas filas atrás, como si fuera apenas una invitada más. Lorena tenía una familia enorme, decenas de tíos, primos, amigos, todos fresas, todos hablando alto, todos saludándose de beso y abrazos apretados. Yo estaba sola. Mis hermanos no fueron invitados. Mauricio dijo que la lista estaba muy apretada, que no había lugar para todos. Así que me quedé ahí, sentada con mi vestido sencillo que había comprado en una tienda departamental, viendo a mi hijo casarse, sintiéndome completamente invisible. En la fiesta, la situación empeoró. Me pusieron en una mesa en un rincón, lejos de la mesa principal donde estaban Mauricio y Lorena, lejos de los padres de ella, de los amigos importantes, de los colegas de trabajo. Me quedé con gente que ni conocía, que apenas me dirigieron la palabra en toda la noche. Cuando Mauricio hizo su brindis de agradecimiento, agradeció a sus suegros por haber criado a una hija tan maravillosa. Agradeció a los amigos por el apoyo. Agradeció a los colegas por las oportunidades. Pero cuando llegó mi turno, todo lo que dijo fue: «Y gracias a mi madre por estar aquí hoy». Solo eso. Nada sobre los sacrificios que hice. Nada sobre las madrugadas que pasé despierta trabajando para pagar sus estudios. Nada sobre haber criado sola a un hijo que se convirtió en un hombre exitoso. Apenas un agradecimiento vacío y protocolario. Regresé a casa esa noche con el corazón pesado, pero me convencí de que así era la vida, que los hijos crecen y se van, que era natural que él quisiera construir su propia vida, que yo debería estar feliz por él haber logrado tanto. Pero la verdad es que yo no estaba feliz. Estaba dolida, profundamente dolida. Los años siguientes fueron más de lo mismo. Mauricio y Lorena venían a visitarme en fechas especiales. Navidad, cumpleaños, Día de las Madres. Se quedaban 1 o 2 horas, siempre con prisa, siempre con algún compromiso importante esperando. Lorena mal disimulaba el aburrimiento. Veía el celular, miraba el reloj, suspiraba. Mauricio subía en la empresa, ascenso tras ascenso. Gerente, gerente senior, director. Cada logro venía acompañado de más dinero, más estatus, más distancia. Se compró un departamento enorme en una zona exclusiva. Se compró coche de lujo. Empezó a viajar al extranjero por trabajo. ¿Y yo? Yo seguía en la misma casa sencilla donde había criado a mi hijo. Seguía con mi trabajo informal de contabilidad. Seguía invisible. Hasta que recibí la invitación para la fiesta de ascenso. Mauricio había sido promovido a director regional. Era un gran logro. La fiesta sería en un club exclusivo, con 150 invitados, ejecutivos importantes, socios de la empresa, clientes. Era el tipo de evento que marcaría su carrera. La invitación llegó por correo. Formal, con letras doradas. Mauricio González invita a su fiesta de ascenso. Mi nombre estaba escrito a mano,
como si hubiera sido añadido después, como si yo fuera una invitada de última hora. Casi no fui. Casi rompo esa invitación y mando un mensaje diciendo que estaba enferma. Pero algo dentro de mí, tal vez un último rastro de esperanza, me hizo aceptar. Tal vez, solo tal vez, esta fuera la oportunidad de que Mauricio finalmente me viera. Finalmente me reconociera. Me compré un vestido nuevo. Nada muy caro, pero bonito. Me arreglé el cabello en el salón. Me puse la única joya que tenía, un collar de perlas que mi mamá me dejó cuando murió. Me miré al espejo y traté de convencerme de que me veía bien. Pero la verdad es que estaba nerviosa. El estómago se me revolvía solo de pensar en estar en ese ambiente lleno de gente importante. Llegué al club a las 7 de la noche, como decía la invitación. El salón estaba deslumbrante, candelabros de cristal, mesas decoradas con flores caras, meseros de smoking sirviendo champaña. Reconocí algunos rostros, colegas de trabajo de Mauricio que yo había visto en fotos, ejecutivos que salían en los reportajes sobre la empresa. Busqué mi nombre en la lista de mesas. Ahí estaba. Rosalba González. Mesa 18. Caminé por el salón hasta encontrarla. Era la mesa más alejada del escenario, cerca de la puerta de la cocina. Las personas que estaban sentadas ahí eran claramente los invitados menos importantes. Conocidos lejanos, compañeros de trabajo de menor nivel jerárquico. Nadie me saludó cuando me senté. Mauricio y Lorena estaban en la mesa principal, en el centro del salón. Ella usaba un vestido rojo carísimo. Él estaba en un traje a la medida. Parecían una pareja de revista. Perfectos, exitosos, felices. Mauricio me vio de lejos y asintió brevemente. Un gesto mecánico, sin calor. La fiesta comenzó. Sirvieron la cena. Hubo discursos de los socios de la empresa elogiando a Mauricio, brindando por un futuro prometedor. Lorena hizo un discurso también. Habló sobre lo orgullosa que estaba de su marido, sobre lo trabajador y dedicado que era. Habló sobre la hermosa familia que estaban construyendo juntos. Familia. La palabra resonó en mi cabeza. ¿Qué familia? Yo no formaba parte de ella. No formaba parte de nada. Entonces llegó el turno de Mauricio. Subió al escenario entre aplausos, el micrófono en la mano, la sonrisa confiada de quien está acostumbrado a hablar en público. Comenzó agradeciendo a los socios de la empresa por la confianza. Agradeció a los colegas por el apoyo. Agradeció a los amigos por su presencia. Después comenzó a presentar a la familia. Señaló a los padres de Lorena, sentados en la mesa principal. Elogió la educación que le dieron a su hija. Agradeció el apoyo que siempre le ofrecieron. Presentó a los hermanos de Lorena. Hizo chistes, arrancó risas de la audiencia. Mi corazón comenzó a latir más rápido cuando me di cuenta de que llegaría mi turno. Yo estaba ahí, en la mesa 18, esperando que mi hijo finalmente me reconociera, finalmente dijera algo verdadero sobre mí, sobre todo lo que hice por él. Fue cuando señaló en mi dirección. El reflector me encontró. 150 pares de ojos voltearon hacia mí. Y esta de aquí es mi madre, Rosalba. Hizo una pausa. Sonrió. Sin estudios, sin futuro, una ama de casa que nunca hizo nada con su vida y que vive a mis costillas desde hace años. Las risas comenzaron. Algunas personas intentaron disimular, pero la mayoría rió abiertamente, como si fuera un chiste gracioso, como si mi vida entera fuera motivo de burla. Mauricio continuó sonriendo, claramente satisfecho con la reacción del público. Lorena estaba a su lado, con esa sonrisa de plástico pegada en la cara. Me quedé completamente inmóvil. No lloré, no bajé la cabeza, solo respiré. Inhalé profundamente, sostuve el aire en los pulmones, exhalé despacio. Era una técnica que yo había aprendido sola, en los momentos difíciles de la vida. Respirar, solo respirar. El discurso continuó. Mauricio habló sobre sus planes a futuro, sobre las metas que tenía, sobre cómo sería implacable en la búsqueda del éxito. Usó palabras bonitas, pero vacías. Palabras que no significaban nada para mí en ese momento. Cuando el discurso terminó,
Hubo una ovación de pie. Todos aplaudiendo, todos celebrando. Mauricio bajó del escenario y fue felicitado por decenas de personas. Apretones de mano, palmadas en la espalda, abrazos. Él estaba radiante. Me levanté de la mesa despacio. Nadie a mi alrededor lo notó. Tomé mi bolsa, me acomodé el collar de perlas en el cuello y comencé a caminar hacia la salida. Mis pasos eran firmes, aunque mi corazón estaba hecho pedazos. Pasé por todo el salón, entre las mesas decoradas, los invitados festivos, los meseros sirviendo champaña. Mauricio me vio pasando. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Vi algo pasar por sus ojos. ¿Sorpresa? Tal vez. Pero no arrepentimiento. Definitivamente no arrepentimiento. Seguí caminando. Atravesé las puertas dobles del salón y salí a la noche fresca de septiembre. El aire estaba limpio, diferente al aire viciado de allá adentro. Respiré hondo una vez más. Fue entonces que escuché pasos detrás de mí. Rosalba, Rosalba, espera. Era Lorena. Venía corriendo con dificultad en esos tacones altísimos, el vestido rojo ondeando. ¿A dónde crees que vas?, preguntó, casi sin aliento. A mi casa. No puedes simplemente irte así. Mauricio está dando un discurso importante. La miré. Realmente la miré. Vi a una mujer de 30 y tantos años, guapa, bien vestida, acostumbrada a conseguir lo que quería. Pero también vi algo más. Vi inseguridad. Vi miedo. El discurso terminó, Lorena, y yo también acabo de escuchar todo lo que necesitaba escuchar. Fue solo una broma. Estás exagerando. ¿Una broma? Mi voz salió más alta de lo que pretendía. Me llamó inútil frente a 150 personas. Dijo que vivo a sus costillas. ¿Eso es una broma para ti? Lorena cruzó los brazos. Mira, yo sé que te sacrificaste por Mauricio cuando era niño, pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora él es un hombre adulto, exitoso. Y sinceramente, podrías haber hecho más con tu vida. Podrías haber vuelto a trabajar, haber construido una carrera. En lugar de eso, te quedaste de acomodada. Acomodada. La palabra me pegó como una bofetada. Tú no sabes nada sobre mí, dije, con la voz temblando. Nada. Sé lo suficiente. Sé que vives sola en esa casa vieja. Sé que no tienes profesión, no tienes título, no tienes nada. Y sé que Mauricio te manda dinero cada mes. ¿Dinero? Casi me río. ¿Qué dinero? Los 7,500 pesos que deposita en tu cuenta cada mes. Él me mostró los comprobantes. Dijo que es lo mínimo que puede hacer, ya que nunca pudiste mantenerte sola. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. ¿7,500 pesos? ¿Mauricio estaba mandando 7,500 pesos al mes para mí? Pero yo nunca recibí nada. Nunca vi ningún depósito. Yo no recibo dinero de Mauricio, dije lentamente. Nunca he recibido nada. Lorena frunció el ceño. Claro que recibes. Él deposita cada día 5. Ya hace más de 2 años. Algo no cuadraba. ¿Por qué Mauricio estaría diciendo que me mandaba dinero si yo nunca recibí nada? Y más importante, ¿por qué le diría a su esposa que yo vivía a sus costillas cuando no era verdad? Lorena, yo no sé qué está pasando, pero nunca he recibido un centavo de Mauricio. Yo me mantengo sola. Siempre me he mantenido sola. Ella me miró con desconfianza. ¿Haciendo qué? Tú eres solo una ama de casa. No, dije sintiendo algo despertar dentro de mí, una rabia fría, controlada. Yo no soy solo una ama de casa. Nunca lo fui. Le di la espalda y me fui. Escuché cuando me llamó una vez más, pero no volteé. Solo seguí caminando hasta mi coche viejo. Entré, encendí el motor y me fui a casa. Durante todo el camino, mi mente trabajaba a 1000 por hora. Los 7,500 pesos mensuales. Mauricio diciendo que me mantenía. La forma en que me presentó. Todo empezaba a tener un sentido perturbador. Mi hijo estaba mintiendo. ¿Pero por qué? Llegué a casa poco después de las 10 de la noche. La casa estaba oscura, silenciosa, exactamente como la había dejado. 3 recámaras,
Sala, cocina, un patio pequeño con un guayabo que planté cuando Mauricio era bebé. Nada lujoso, pero era mía, pagada con mi propio trabajo. Prendí las luces y fui directo a mi despacho. Era el cuarto más pequeño de la casa, que yo había transformado en mi espacio de trabajo hace más de 30 años. Tenía un escritorio grande de madera, lleno de papeles organizados en pilas. 2 archiveros de metal donde guardaba documentos de los clientes, una computadora que ya estaba vieja pero funcionaba perfectamente, y una calculadora que me acompañaba desde 1985. Me senté en la silla y miré a mi alrededor. Aquel era mi mundo. El mundo que Mauricio nunca conoció. El mundo que yo mantuve escondido por tanto tiempo que se volvió un secreto hasta para mí misma. Abrí mi computadora y fui hasta la carpeta donde guardaba mis registros financieros. Todo estaba ahí. Cada cliente que atendí en los últimos 40 años. Cada pago recibido. Cada gasto hecho. Siempre fui meticulosa con los registros. Es mi naturaleza. Miré los números de la última década. Mi ingreso anual venía creciendo consistentemente. En los últimos 3 años había ganado en promedio 450,000 pesos por año, trabajando desde casa, de forma discreta, atendiendo pequeños empresarios y profesionistas que necesitaban ayuda con contabilidad, declaración de impuestos, planeación financiera. No era una fortuna. No daba para comprar coche del año o viajar a Europa, pero daba para vivir con dignidad. Daba para pagar las cuentas, hacer el súper, tener seguro de gastos médicos, guardar un poco a fin de mes. Yo nunca necesité dinero de Mauricio. Nunca. Entonces, ¿por qué él decía que me mantenía? ¿Por qué depositaba dinero en una cuenta que yo desconocía? Y principalmente, ¿dónde estaba ese dinero? Agarré mi celular y abrí la aplicación del banco. Mi cuenta corriente mostraba un saldo de 16,000 pesos. Mi cuenta de ahorros tenía 320,000 pesos, economías de años trabajando. Pero no había ninguna otra cuenta a mi nombre. Intenté llamar al banco, pero ya estaba cerrado. Tendría que esperar hasta la mañana siguiente. Pasé la noche en vela, acostada en la cama, mirando al techo, tratando de entender. A las 7 de la mañana, en cuanto el banco abrió, yo estaba ahí. La gerente me atendió con una sonrisa profesional. «Buenos días, señora Rosalba. ¿En qué puedo ayudarla?» «Necesito saber si existe alguna cuenta a mi nombre además de la corriente y la de ahorros». Ella tecleó algo en la computadora. «Sí, existe una cuenta corriente adicional abierta hace 2 años y 4 meses. Está activa». Sentí que el corazón se me salía. «¿Cómo que existe? Yo no abrí ninguna cuenta adicional». La gerente miró más atentamente la pantalla. Según el sistema, la cuenta fue abierta con su RFC y documentos oficiales. Tiene movimientos regulares, depósitos mensuales de 7,500 pesos. ¿Puedo ver el estado de cuenta? Claro, lo voy a imprimir. Ella me entregó varias hojas. Ahí estaban. Depósitos de 7,500 pesos cada día 5, durante 28 meses. Un total de 210,000 pesos depositados. Y en la misma fecha de cada depósito, una transferencia del mismo valor a una cuenta a nombre de Lorena Méndez de González. Mauricio depositaba el dinero en mi cuenta y Lorena lo transfería a la suya. El mismo día, todos los meses. «Hay algún error aquí», dije con la voz temblando. «Yo nunca autoricé esas transferencias». La gerente verificó nuevamente. «Aquí dice que la carta poder fue registrada al momento de la apertura de la cuenta. Usted autorizó a Lorena Méndez de González a manejar la cuenta». Yo nunca firmé ninguna carta poder. Pero incluso mientras decía eso, empezaba a recordar. 2 años atrás, Mauricio había venido a visitarme con una pila de papeles. Dijo que eran documentos del seguro médico, que necesitaba mi firma para actualizar el registro. Yo había firmado sin leer bien. Confiaba en mi hijo. Había sido eso. Me engañó. Me hizo firmar la apertura de una cuenta y un poder notarial pensando que eran documentos del seguro. «Quiero cancelar ese poder ahora mismo», dije, «y quiero que esa cuenta sea cancelada». La gerente asintió. «Voy a proceder. Pero señora,
Si hubo fraude, usted debería levantar un acta ante el Ministerio Público. Fraude. Mi propio hijo había cometido fraude contra mí. Salí del banco 2 horas después con todos los documentos en la mano. La cuenta estaba siendo cancelada. El poder estaba revocado. Y yo tenía evidencias de todo lo que había pasado. Pero todavía no entendía el por qué. ¿Por qué Mauricio haría eso? 7,500 pesos al mes no significaban nada para él. Él ganaba bien, muy bien. ¿Por qué crear esta farsa? La respuesta vino de un lugar inesperado. 2 días después de la fiesta, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo deslizar el botón verde. ¿Bueno? ¿Señora Rosalba? Habla Ximena Vargas. Soy contadora en la empresa donde trabaja Mauricio. Mi corazón dio un vuelco. Hola, Ximena. ¿Algún problema? Mire, no sé si debería estar llamando a usted, pero creí que debía saberlo. Hizo una pausa. Hay algo raro pasando aquí en la empresa. Algo que involucra a Mauricio. Sentí un hueco en el estómago. ¿Qué quiere decir? En los últimos 2 años, Mauricio la ha declarado a usted como su dependiente económica en su declaración anual ante el SAT. Él recibe una deducción considerable por eso. Pero para declarar a alguien como dependiente, la persona necesita recibir sustento financiero. Por eso él ha estado depositando ese dinero en su cuenta. Todo empezó a tener sentido. Mauricio no me estaba ayudando. Estaba usando mi nombre para defraudar al fisco. Él depositaba dinero en una cuenta a mi nombre, Lorena lo transfería de vuelta, y con eso él lograba comprobar que me mantenía. Y probablemente recibía de vuelta en devoluciones de impuestos mucho más que los 7,500 pesos mensuales que donaba. Pero hay más, continuó Ximena. Él también ha estado usando su nombre en otras cosas. Existe una empresa fantasma registrada a su nombre, una consultoría. Mauricio usa esa empresa para recibir pagos por fuera, sin declarar. Es lavado de dinero, señora Rosalba. La cabeza me daba vueltas. ¿Una empresa a mi nombre? Eso es imposible. Yo nunca di de alta ninguna empresa. Con su RFC y sus documentos es posible abrir cualquier cosa. ¿Y si él tiene un poder notarial? Claro, el poder que me hizo firmar hace 2 años, aquel que pensé que era del seguro. ¿Por qué me está contando esto?, pregunté. Ximena suspiró. Porque vi lo que él hizo en la fiesta. Vi cómo la trató a usted. Y no se me hizo justo. Además, si esto explota, mucha gente va a salir mal parada, incluyendo personas inocentes que trabajan aquí. Mauricio está jugando con fuego. Colgué el teléfono con las manos temblando. Mi hijo no era solo un ingrato, era un delincuente, y estaba usando mi nombre, mi identidad, para cometer delitos. Pasé los días siguientes investigando. Fui a las oficinas del SAT y descubrí que realmente existía una empresa a mi nombre, Consultoría RBSA-DCB, abierta hace 2 años, con movimientos financieros significativos, cientos de miles de pesos pasando por ella anualmente. Fui con un abogado, un viejo conocido al que yo ayudaba con su contabilidad hacía años. Le expliqué todo, le mostré los documentos. Rosalba, esto es grave, dijo, quitándose los lentes y frotándose los ojos. Tu hijo está cometiendo varios delitos: falsificación de documentos, fraude fiscal, lavado de dinero. Si el SAT descubre esto, tú puedes ser responsable también. Al final, la empresa está a tu nombre. Pero yo no sabía nada. Lo sé, y vamos a probarlo, pero necesitas actuar rápido. Necesitas denunciar antes de que sea demasiado tarde. Denunciar a mi propio hijo. La idea me revolvía el estómago. Pero lo que él había hecho era inaceptable, criminal, y principalmente, él me había usado. Había usado mi nombre, mi confianza, mi ingenuidad. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Primero, vamos a reunir todas las pruebas, estados de cuenta, documentos de la empresa, todo. Después, vamos a hacer una denuncia formal ante el SAT y la Fiscalía. Y vas a tener que levantar un acta por robo de identidad y uso indebido de documentos. Pasé la semana siguiente recolectando evidencias.
Cada documento, cada estado de cuenta, cada papel que probara que Mauricio me había usado. Y mientras hacía eso, recordaba todo. Las madrugadas que pasé despierta trabajando para pagar sus estudios, los sacrificios que hice, el amor que siempre sentí por aquel niño que se convirtió en un hombre que yo ya no reconocía. Pero también me acordé de algo que mi mamá solía decirme. Rosalba, eres fuerte, más fuerte de lo que imaginas. Nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña. Yo lo había permitido. Por años dejé que Mauricio me hiciera sentir pequeña, insignificante, invisible. Pero ya no más. Era hora de que él descubriera quién era yo realmente. Una semana después de la fiesta, el abogado me llamó. Rosalba, todo está listo. Reunimos todas las pruebas. Es hora de actuar. Pero antes de hacer cualquier denuncia formal, decidí hacer una última cosa. Decidí confrontar a Mauricio, en persona. Él merecía saber que yo había descubierto todo. Merecía ver en mis ojos que él había subestimado completamente a su madre. Le llamé y le pedí vernos. Él se resistió, dijo que estaba ocupado, pero cuando insistí, acabó aceptando. Quedamos en un café cerca de su oficina en Santa Fe. Llegué 15 minutos antes. Pedí un café negro y me senté en una mesa cerca de la ventana. Mi corazón latía fuerte, pero mis manos estaban firmes. En la bolsa cargaba una carpeta con todos los documentos. Estados de cuenta, comprobantes de transferencia, registro de la empresa fantasma, todo. Mauricio llegó exactamente a la hora. Usaba un traje caro, corbata de seda, zapatos italianos. Tenía un aire de quien está haciendo un favor al aparecer. Se sentó frente a mí sin siquiera pedir un café. ¿Y bien, mamá? ¿De qué se trata? Tengo una junta en 40 minutos. Lo miré. Realmente lo miré. Intenté encontrar vestigios del niño que crié. El niño que yo arrullaba para dormir, que ayudaba con la tarea, que se reía de mis chistes malos. Pero no encontré nada. El hombre frente a mí era un extraño. Quiero que me expliques una cosa, dije con calma. ¿Por qué abriste una cuenta bancaria a mi nombre sin avisarme? Vi el color desaparecer de su rostro. ¿De qué estás hablando? De la cuenta donde depositas 7,500 pesos cada mes y de donde Lorena transfiere el dinero de vuelta el mismo día. Silencio. Mauricio se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que tenía desde niño. Mamá, ¿puedo explicarlo? ¿Puedes explicar también la empresa fantasma que abriste a mi nombre? ¿Consultoría RB? ¿Aquella que usas para lavar dinero? Su cara se puso roja. Tú no entiendes cómo funcionan los negocios. Es una estrategia fiscal totalmente legal. ¿Legal? Casi me río. Mauricio, falsificaste mi firma. Usaste mi RFC sin autorización. Creaste una empresa fantasma. Estás evadiendo impuestos. Nada de eso es legal. Él se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Está bien, tal vez me excedí un poco, pero fue todo para protegernos, para garantizar nuestro futuro. El dinero que ahorro con esto va para mí y para Lorena. Va a ser para tus nietos algún día. No hables de mis nietos como si eso justificara algo. Tú me usaste, Mauricio. Y peor, me humillaste públicamente diciendo que yo vivía a tus costillas cuando sabes muy bien que nunca necesité un centavo tuyo. Así se rió, pero era una risa amarga. ¿Y con qué vives, mamá? ¿Con ese trabajito tuyo de hacer cuentitas para los vecinos? Eso apenas paga la luz. Era el momento. Respiré hondo. Mauricio, tú nunca preguntaste qué hago. Nunca quisiste saber cómo me mantengo. Siempre asumiste que yo era una pobrecita que necesitaba tu ayuda. ¿Y no la necesitas? No. Abrí mi bolsa y saqué una carpeta. Tengo un despacho de contabilidad, informal, es verdad, pero lucrativo. Atiendo más de 80 clientes regulares. Gano en promedio 38,000 pesos al mes. Tengo casi 330,000 guardados. Pagué mi casa. Pago mis cuentas. Me mantengo sola desde que tú tenías 3 años de edad. Vi la incredulidad en su cara. Estás mintiendo.
Deslicé algunos documentos por la mesa. Mis registros financieros de los últimos 5 años, declaraciones anuales, comprobantes de pago de clientes. Mientras tú estabas ocupado menospreciándome, yo estaba trabajando. ¿Y sabes quién pagó tu colegio privado? Fui yo. ¿Quién pagó tus cursos? Fui yo. ¿Quién pagó tu universidad, todos los semestres, todos los libros? Fui yo. Mauricio miraba los papeles con la boca entreabierta. ¿Y sabes por qué nunca supiste eso? Porque quise protegerte. No quería que te sintieras culpable. No quería que cargaras el peso de saber que tu madre trabajaba de madrugada para darte lo que necesitabas. Mamá, yo no... Pero cometí un error, continué. Al volverme invisible, al esconder quién era yo realmente, dejé que creyeras en una mentira. Dejé que pensaras que yo era una ama de casa inútil. Y tú usaste esa mentira en mi contra. Mauricio estaba pálido ahora. Yo no sabía. Pero deberías haber preguntado. Debería haberte importado lo suficiente para querer saber. Me levanté. Vine aquí para darte una opción. Puedes deshacer todo lo que hiciste. Cancelar la empresa fantasma. Devolver el dinero que ahorraste defraudando impuestos usando mi nombre. Y hacer una declaración complementaria para corregir todo ante el SAT. ¿Y si no lo hago? Entonces voy a ir al SAT y a la Fiscalía con todas estas pruebas y vas a enfrentar las consecuencias legales de lo que hiciste. Él tragó saliva. No harías eso. Soy tu hijo. Exactamente por eso es que te estoy dando una oportunidad de arreglarlo. Pero si eliges no hacer nada, sí, lo voy a hacer. Porque aprendí que amar a alguien no significa aceptar ser pisoteada. Dejé los documentos en la mesa y salí del café. No miré atrás. 2 semanas pasaron sin ninguna noticia de Mauricio. Parte de mí esperaba que él llamara, que se disculpara, que intentara arreglar las cosas, pero nada. Silencio absoluto. Fue cuando recibí una llamada de Jimena, la contadora de la empresa. Señora Rosalba, Mauricio renunció. ¿Qué? Se fue de la empresa. Dijo que estaba aceptando una propuesta en otra ciudad. Se va a mudar a Monterrey con Lorena. Entonces, esa era su respuesta. Huir. En lugar de asumir la responsabilidad, en lugar de arreglar lo que hizo, simplemente se iba. Hay una cosa más, continuó Jimena. Antes de irse, dio de baja la empresa fantasma. Hizo la declaración complementaria, pagó las multas y recargos. Todo está regularizado. Sentí un alivio inmenso. Al menos en cuanto a eso, él había hecho lo correcto. Gracias por avisarme, Jimena. De nada, señora Rosalba. ¿Y puedo decirle una cosa? Lo que usted hizo fue muy valiente. Muchas madres no tendrían el valor de confrontar a su hijo así. Colgué y me quedé pensando en sus palabras. Valiente. ¿Será que fue valentía o apenas amor propio? ¿Será que fue correcto confrontar a Mauricio o debía haberlo dejado pasar? No tenía respuestas. Solo tenía la certeza de que no podía aceptar más ser tratada de esa forma. No por él, no por nadie. Los días se transformaron en semanas. Comencé a trabajar con más tranquilidad, sabiendo que mi nombre estaba limpio, que no había más delitos cometiéndose a mi nombre. Algunos clientes nuevos me buscaron. Mi reputación de contadora confiable y competente estaba creciendo. Fue entonces que recibí una carta, por correo, en un sobre sencillo. El remitente era Mauricio. Abrí con las manos temblando. Mamá, estoy en Monterrey ahora. Lorena consiguió un ascenso y yo acepté un empleo en una empresa más chica, con menos presión. Sé que debes estar pensando que huí, y tal vez tengas razón. No tengo excusas para lo que hice. Te usé, mentí, cometí delitos. Y peor, te humillé públicamente cuando debería estar honrándote. Pasé las últimas semanas pensando mucho, tratando de entender cómo llegué a este punto. Creo que en algún momento empecé a creer en las propias mentiras que contaba sobre ti. Me convencí de que eras realmente una ama de casa sin ambición, sin logros. Era más fácil creer eso que ver la verdad, que tú siempre fuiste más fuerte y más capaz de lo que yo jamás seré. Me criaste sola, trabajaste de madrugada para darme educación,
Me diste todo lo que tenías y nunca pediste nada a cambio. Y yo te pagué con ingratitud, falta de respeto y delitos. No te estoy pidiendo perdón porque sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que estoy profundamente arrepentido y que voy a pasar el resto de mi vida intentando convertirme en alguien digno de ser tu hijo. Con amor y arrepentimiento, Mauricio. Doblé la carta despacio y la puse sobre la mesa. Las lágrimas escurrían por mi cara, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de liberación. Mi hijo finalmente me había visto. Había visto quién era yo realmente, y aunque el camino hasta ahí había sido doloroso, de alguna forma valió la pena. Hoy, 6 meses después de aquella fiesta terrible, estoy sentada en mi despacho mirando por la ventana. El guayabo en el patio está floreciendo. Pronto tendremos guayabas maduras. Mauricio me llama una vez por semana. Conversaciones cortas, un poco torpes todavía, pero honestas. Me contó que está yendo a terapia, que está tratando de entender por qué se volvió tan ambicioso, tan dispuesto a pasar por encima de los otros para tener éxito. Dijo que Lorena también está cambiando, que los dos se dieron cuenta de que estaban viviendo una vida vacía, llena de apariencias, pero sin sustancia real. No sé si vamos a reconciliarnos completamente. No sé si algún día nuestra relación volverá a ser cercana. Pero sé que di un paso importante. Puse límites. Mostré que no aceptaría ser tratada con falta de respeto, aunque fuera por mi propio hijo. Y aprendí algo fundamental sobre mí misma. Durante años fui invisible por elección propia. Escondí quién era, lo que hacía, mis logros. Pensé que estaba protegiendo a Mauricio, pero en realidad me estaba haciendo menos. Ahora, por primera vez en décadas, estoy viviendo de forma plena y visible. Formalicé mi despacho de contabilidad. Obtuve mi certificación profesional a través de un curso de actualización. Contraté a una asistente. Me mudé a una oficina comercial pequeña pero profesional. Tengo 67 años. Mucha gente diría que es demasiado tarde para empezar de nuevo. Pero yo no estoy de acuerdo. Nunca es tarde para convertirte en quien realmente eres. Mi mamá tenía razón, siempre fui fuerte. Solo necesitaba creerlo. Entonces, si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda mi historia, quiero decirte una cosa. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto tiempo pasaste siendo invisible, siendo menospreciada, siendo subestimada. Siempre puedes elegir levantarte. Siempre puedes elegir ser vista. No va a ser fácil. Va a doler. Va a exigir coraje, pero va a valer la pena. Porque al final de cuentas, la única aprobación que realmente necesitas es la tuya propia. Si te gustó mi historia, por favor, suscríbete al canal, deja un like y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Deja en los comentarios qué te pareció y si ya pasaste por algo parecido. Tu historia importa. Tú importas. Y si quieres apoyar aún más al canal y ser parte de nuestra comunidad, considera volverte miembro. Con eso, tienes acceso a contenido exclusivo y me ayudas a continuar trayendo historias reales e inspiradoras como esta. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharme. Hasta la próxima.